Hola, hola viajeros de Vive una vez por dos. Aquí seguimos vivos, grabando, inventando y metiéndole toda la energía. Así que abróchense los cinturones, que esto se va a poner bueno. ¡Vámonos! Estábamos con mi pareja en Fresno, Tolima, y siempre que pasamos por la vía de Cambao Manizales nos preguntamos qué eran esas casas abandonadas en medio de la carretera. Para ese momento conocíamos la historia del desastre de Armero, pero lo que no sabíamos eran las historias que seguían presentes en el territorio. No nos aguantamos las ganas y pedimos prestada una moto para viajar durante 1 hora y media por la vía de Fresno Mariquita Armero. Primero tuvimos que hacer una parada técnica porque nos habían dicho que había un mirador donde se veía todo Fresno. Cuando llegamos encontramos que también tenían una granja con animales. Nos llamó mucho la atención unos patitos y un jabalí salvaje, que de salvaje no tenía nada porque lo habían domesticado y solo quería que lo acariciaran. Miren esos colmillotes. Sin embargo, no apoyamos que estos animales sean retirados de su hábitat natural, ya que consideramos que merecen vivir en su entorno y no ser privados de su libertad por fines comerciales. Importante que tengamos respeto por la fauna en su estado salvaje para preservar el equilibrio ecológico y el bienestar de las especies. La moto que nos prestaron fue una Suzuki Gixxer 150 modelo 2021. Esta moto tiene un diseño deportivo, excelente maniobrabilidad y rendimiento confiable. El motor de 154 centímetros cúbicos refrigerado por aire era suficiente para nuestra aventura, y la potencia de esta Naked de 14.6 caballos a 8000 revoluciones por minuto era suficiente para movernos con agilidad en la carretera gracias a su suspensión trasera monoamortiguada y sus llantas anchas que brindan una experiencia de conducción estable y segura. Publicidad no pagada. Después del mirador, salimos de Fresno hacia nuestro destino, Armero. Siguiente parada técnica, tocó tanquear. Se llenó con 30.000, suficiente para ida y regreso. A continuación, la ruta que tomamos. Aquí estamos llegando a Armero, Guayabal, el pueblo que quedó después del desastre. Disfrutamos del paisaje y su clima. Miren esos paisajes lindos que nos ofrece el norte del Tolima. ¿No les parece bello? Déjenlo en los comentarios. Llegamos a Armero sobre el mediodía, donde ocurrió la tragedia que estremeció a Colombia. Armero, la ciudad blanca del Tolima, era un lugar de sueños y prosperidad. Sus habitantes, orgullosos de sus cultivos de algodón y arroz, nunca imaginaron que la noche del 13 de noviembre de 1985 cambiaría sus vidas para siempre. La erupción del Nevado del Ruiz desató una avalancha que sepultó al pueblo bajo toneladas de lodo, dejando más de 25.000 víctimas. Pero detrás de las cifras y las imágenes que todos conocemos, hay historias que pocos han escuchado, relatos que revelan el lado más humano y olvidado de esta tragedia. Mientras las personas luchaban por sobrevivir, otros seres sintieron el peso de la catástrofe en silencio. Los animales de Armero, perros, vacas, gatos, gallinas, también fueron víctimas de la avalancha. No hay registros exactos de cuántos murieron, pero los sobrevivientes cuentan que el aire se llenaba de aullidos y mugidos de terror mientras el lodo los arrastraba. Algunos animales, heridos pero vivos, fueron sacrificados por los rescatistas, pues representaban un riesgo en medio del caos. Sin embargo, otros jugaron un papel heroico. Perros que guiaron a sus dueños hacia terrenos altos, o que ladraron sin descanso para alertar a los vecinos, se convirtieron en salvadores anónimos de esta tragedia. En el norte del Tolima,
Muchos creen que la tragedia de Armero no fue solo obra de la naturaleza. Entre susurros, los habitantes hablan de una maldición que se cernió sobre el pueblo mucho antes de 1985. En 1948, tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, la violencia desatada llegó a Armero. El padre, Pedro María Ramírez, párroco del pueblo, fue brutalmente asesinado y arrastrado por las calles de una multitud enfurecida. Algunos dicen que el padre en su último aliento maldijo a Armero, mientras otros aseguran que ofreció perdón a sus agresores. Décadas después, los más ancianos relacionaron esa arrastrada del padre con la arrastrada del lodo que sepultó al pueblo, como si una fuerza sobrenatural hubiera cobrado venganza. Para los sobrevivientes, la tragedia no terminó con el lodo. En medio del caos, cientos de niños fueron separados de sus familias. Algunos fueron rescatados y dados en adopción, muchas veces a familias extranjeras sin que sus padres lo supieran. La Fundación Armando Armero estima que unas 200 familias aún buscan a sus pequeños, hoy adultos, que podrían estar viviendo en otros países sin conocer su verdadera historia. Madres como Silvia Milena, que fue rescatada en helicóptero, han pasado décadas intentando encontrar a sus hijos, mientras lidian con el dolor de un pasado que prefieren olvidar. Además, hubo denuncias de corrupción, donaciones enviadas desde el mundo entero fueron mal distribuidas y algunas familias falsas se hicieron pasar por víctimas para reclamar beneficios, dejando a los verdaderos damnificados en el abandono. Aquí se puede apreciar dónde estuvo el Papa Juan Pablo II, el día 6 de julio de 1986. Hoy Armero es un campo santo, un lugar donde el pasado susurra entre las cruces y los recuerdos. Sus historias menos conocidas nos recuerdan que la tragedia no solo se mide en números, sino en las vidas que se perdieron, en los animales que sufrieron y en las creencias que aún persisten, y en las familias que siguen buscando a sus seres queridos. Armero no debe ser olvidado, porque en sus silencios hay lecciones que Colombia aún necesita aprender. Recorrimos varios lugares hasta llegar a la tumba más visitada por los colombianos, que es Omaira, una niña de 13 años que quedó atrapada bajo los restos de su casa, con las piernas sujetas por los brazos de su tía fallecida. Durante casi 3 días permaneció sumergida en el agua y el lodo, mientras los equipos de rescate, sin los medios adecuados, luchaban por liberarla. Su entereza y dignidad conmovió al mundo entero. Tras su fallecimiento, el lugar donde Omaira murió se transformó en un sitio de peregrinación. Allí se erigió una tumba en su memoria, la más visitada por los colombianos, donde miles de personas dejan oraciones, flores y peticiones. Muchos creyentes afirman que Omaira ha intercedido en sus vidas otorgándoles milagros y le profesan una profunda fe. La tumba de Omaira se encuentra en el mismo lugar donde quedó sepultada, ya que su cuerpo nunca fue entregado a sus familiares para su sepelio tradicional. Este sitio no solo honra su memoria, sino que también sirve como un recordatorio de la importancia de la prevención y la respuesta adecuada ante desastres naturales. La historia de Omaira Sánchez sigue viva en la conciencia colectiva, recordándonos la fragilidad de la vida y la necesidad de la solidaridad y preparación ante estas adversidades. No siendo más, hasta la próxima. Una recomendación: recuerde ir antes del atardecer para que los mosquitos no se los coman vivos. Nos vemos en el camino, viviendo una vez.